Bien, jóvenes, tenemos aquí el ejercicio número 43, x al cubo menos 49x sobre x a la cuarta menos 7x al cubo. Luego tenemos menos 7 sobre x al cuadrado. Y todo esto elevado al exponente. ¿Qué es lo que hacemos? Primero lo que hacemos es aplicar caso 2. Caso 2, y eso implica que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver cuál es el elemento común aquí. X al cubo menos 49x. Y vemos que el elemento común aquí es el x. Y colocamos x con su menor exponente, abrimos paréntesis. X entre x al cubo tenemos que es x al cuadrado menos 49. Cerramos paréntesis. Aquí hacemos lo mismo. Hacemos lo que es agrupación de términos, pero en relación a semejante que hay. X a la cuarta menos 7x al cubo, el común es x, abrimos paréntesis, x entre x a la cuarta es igual a x al cubo. Luego x, colocamos el signo menos, x entre 7x al cubo tenemos que es 7x al cuadrado. Pongamos la 7x al cuadrado aquí, en este lado. Luego lo que hacemos aquí, jóvenes, es... Le hice una pregunta. ¿No sería Sí, mejor escribirlo, ponerlo x al cubo primero? correcto. Eso es lo que me estaba confundiendo. Arriba está la x, pero abajo los únicos exponentes que tenemos es x a la cuarta y x al cubo. Entonces, en relación a esos dos elementos, lo que hacemos es colocar el que tenga más bajo exponente. Y ese es justamente x al cubo, ¿cierto? Ahora hacemos la relación, como les decía, x al cubo y x a la cuarta es igual a x. Luego colocamos el signo menos, x al cubo entre 7x al cubo es igual a 7. Está bien. Muy bien, ahora lo que hacemos aquí es copiar también lo que nos indica el resto del ejercicio. Menos 7 arriba, x al cuadrado abajo. Cerramos el paréntesis. Y lo elevamos a menos 1. Bien, lo que hacemos aquí, en vista de que es una multiplicación x al cuadrado menos 49, y lo propio con x al cuadrado, x al cubo y x menos 7, procedemos a simplificar el x de arriba y simplificar la parte cúbica del x que está abajo. ¿No es cierto? Bien, lo que hacemos ahora es aplicar el caso 4. Aplicamos caso 4 y tenemos que k es igual a x al cuadrado menos 49. ¿Cómo se convertiría esto? Pues caso 4 indica que hallemos dos números que multiplicados sean igual al segundo término y que esto sean sí o sí múltiplos, o sea, sean números iguales.
tenemos x, uno con signo más, obviamente, x más 7, y otro con signo menos, x menos 7. Abajo, lo que hacemos abajo directamente es multiplicar, ¿cierto? X al cuadrado por x. Tenemos que hay... No, todavía. Debemos hacer, a ver, x al cubo quedó como x al cuadrado. Luego abrimos el paréntesis, tenemos x menos 7 aquí. Terminamos de copiar la ecuación para luego ver de pronto si podemos simplificar. 7 y abajo x al cuadrado. Muy bien. Cerramos paréntesis porque hay un exponente menos 1 que está allá arriba. Ahora le damos un vistazo y estuvo bien que no hubiéramos simplificado. ¿Por qué? Porque evidentemente el x menos 7 se va con x menos 7. Vemos si ese signo menos de pronto no es división y no es división, ok. Muy bien. Ya, ok, entonces nos queda x más 7, abajo x al cuadrado, menos 7, ok. Y elevado al exponente, menos 1. Copiamos nuevamente, k es igual a x más 7, x más 7, x más 7, menos 7. Esto lo juntamos porque, jóvenes, el denominador es el mismo. Por tanto, tenemos que juntar esto de esta manera. No olvidemos siempre del paréntesis y del signo que hay arriba. Elevado al exponente menos 1. Aquí simplificamos menos 7 más 7 con menos 7. Simplificamos la parte cuadrada con el x que estaba arriba. Tenemos después que sale k es igual a x. Y esto termina ahí. ¿Por qué elevado a la x? Porque justamente... ¿O por qué x positivo, mejor dicho? Porque producto de esta operación teníamos 1 arriba, abajo x, pero como bien sabemos que tenemos un exponente negativo, la única forma de invertir esta situación es haciendo una inversión. El numerador arriba y el denominador abajo. Entonces, hicimos esta inversión y quedó la x arriba con signo positivo, elevado a la 1, pero no se sobreentiende que lleva exponente y se queda así como está x. Ahora, repasemos un poquito. Teníamos x al cubo menos 49x. No se asemejaba a ningún caso de factorización, ¿no? Porque es x al cubo. Lo que hicimos aquí fue aplicar el caso 2, que justamente es hallar el elemento semejante y luego hacer la división respectiva. El elemento semejante aquí era la x, pero había una x al cubo y otra x exponente, o con exponente 1. Y optamos por la x, pero con su menor exponente, que es la x solita. Esto dividimos entre x al cubo, nos quedó x al cuadrado. Dividimos entre 49x, nos quedó 49 solamente. Nos fuimos abajo, tenemos x a la cuarta, menos 7x al cubo, hicimos lo mismo. Tomamos la x, pero con su menor exponente. Su menor exponente en este caso es x, es el cubo, x al cubo. Esto dividimos entre x a la cuarta, nos
quedó x, dividimos x al cubo con 7x al cubo y nos quedó solamente menos 7. Una vez que hicimos esto, lo demás permaneció constante, fíjense. No tocamos para nada, excepto en la última parte. Una vez que tuvimos x al cuadrado menos 49, lo que hicimos fue aplicar el caso 4. Es decir, siempre que la x esté elevada al cuadrado y el otro término tenga su múltiplo semejante, ¿no? Se aplica en este caso 4, que consiste en distribuir la x en dos paréntesis. Uno va a llevar necesariamente un signo positivo, el otro va a llevar signo negativo. X más, X menos. Ok. Ahora el múltiplo aquí era 7. 7 por 7, 49, más por menos menos. Entonces, 4. Una vez que hicimos eso, copiamos la parte restante del ejercicio y nos fijamos si es que había algún elemento que se podía simplificar. Y vemos que sí. X menos 7 de arriba se va con X menos 7 de abajo y nos queda X más 7, X al cuadrado. Le damos un vistazo y vemos que ya, ahora sí, podemos aplicar lo que es suma y resta de fracciones. ¿Y qué nos dice la parte teórica de suma y resta de fracciones? De que si es que el denominador es igual en ambos términos, se copia uno solo. Y la parte de arriba se suma o se resta. Eso fue lo que hicimos. Copiamos una sola vez x al cuadrado y la parte de arriba la copiamos así de corrido. X más 7 y el menos 7. Luego simplificamos más 7 menos 7. Simplificamos x de arriba con x al cuadrado de abajo. La x de arriba se fue y con una x de abajo quedó 1 sobre x. Y como esto estaba elevado al exponente menos 1, lo que hicimos fue invertir. Colocar la x arriba y el 1 abajo, que se sobreentiende. Bien, ejercicio número 44. Ejercicio número 44. Colocamos una línea divisoria y nos vamos al banco de preguntas para que ustedes puedan copiar. Ahí está. La solución para acá, después de simplificar la siguiente expresión, es k igual a 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 25 por x al cuadrado menos 3x menos 10 sobre x al cuadrado menos x menos 6 dividido sobre 2 sobre x al cuadrado menos 2x menos 35. Ok. Pero antes, jóvenes, de continuar con este ejercicio, quisiera que por favor veamos una parte teórica de teorema del resto. Sé que ya hicimos ejercicios de esto, pero con un poquito de teoría vamos a complementar y va a quedar toda la parte de esta operación clara. Teorema del resto, ¿qué es lo que dice? Que si dividimos un polinomio entre el binomio x menos a, el resto de la división es igual al valor numérico del polinomio PA. ¿Para qué nos sirve? Con el teorema del resto podemos calcular el resto de una división sin tener que hacerlo. A ver, con el teorema del resto podemos calcular el resto de una división, pero sin tener que hacer la división. Siempre que dividamos un polinomio por un binomio de la forma x menos a. Es decir, si queremos saber el resto de la división px 2.qx, siendo que px es tanto y q es x menos 2, aplicamos el teorema del resto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver
Identificamos en primer lugar a, que es x menos 2, o sea, va a ser 2, porque sacamos el menos 2 a este lado y pasa con signo positivo. Ahora calculamos el valor numérico del polinomio para a igual a 2. Muy bien. Fíjense que estamos trabajando con este ejercicio. ¿No? ¿Lo pueden ver? Una vez que hallamos el valor de la incógnita, aquí no debió ser A, sino que debió ser X, pero bueno. Una vez que hallamos o despejamos la parte que dice X menos 2, este 2 reemplazamos en la ecuación. Fíjense. Esta ecuación es la misma que está aquí arriba. Solamente que la hemos multiplicado. O hemos reemplazado, ¿no?, el valor de la incógnita. De este modo observamos cómo el resto de la división es 12. ¿Ok? Esto es un poco de teoría buena que es siempre bueno que ustedes lo vean de esta manera, ¿no? Ejercicios como esto ya lo hemos visto. Lo que voy a hacer yo es indicarle cuáles ejercicios de banco de preguntas se relacionan con este punto. Entre la parte más importante de esta parte teórica podemos decir que consiste en hacer la división. Podemos calcular el resto de una división, pero sin tener que hacerlo. ¿No es cierto? Y nos vamos al banco de preguntas. Les podría decir que el ejercicio número, que ya lo hicimos, y pueden buscar las grabaciones que tenemos ahí. Aquí también. El 21. El 22 también, fíjense. El 21 es 8x al cuadrado menos 4x menos 35 dividido entre 2x menos 5. El 22 es 3x menos 8 elevado a 15 menos entre paréntesis 2x. 2x menos 5. Le damos paréntesis y elevamos esto al exponente menos 12. ¿No es cierto? Más 4x más 5 elevado a esto al exponente menos 0 dividido entre x menos 3. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Ustedes pueden repasar en las grabaciones. Es esta parte, 2x menos 5. Despejamos x, ¿no? En este caso quedó x 5 medio. Y ese 5 medio lo reemplazamos en la x, en esta ecuación. Luego, aquí lo que hicimos en el ejercicio 22 es despejar también x, menos 3 pasó con signo positivo, y ese 3 pasó a reemplazar a todas las x que ustedes ven en esta parte de acá. ¿No es cierto? Y así ustedes van a ver, incluso el 23 es un ejercicio como eso que hemos visto, que trata del resto, del punto teorema del resto, y que si revisan las grabaciones van a poder entender un poco más acerca de esto. Pero ya les digo que es básicamente despejar la x y lo que salga del valor de este despeje, reemplazar en la incógnita x. Bien, jóvenes, entonces pasamos al ejercicio en la que estábamos y justamente nos quedamos en el ejercicio número 44. 2x menos 6, x al cuadrado menos 25. Vamos a la lapicera virtual.
Ejercicio 44. Ejercicio 44. Ok, tenemos aquí que es K es igual a 2x menos 6. Abajo tenemos x al cuadrado menos 25. Luego multiplicamos esto. Estoy copiando el ejercicio. Eso es lo que estoy haciendo. Muy bien, jóvenes. Verificamos si efectivamente no hay algún signo de repente que hubiéramos cambiado al copiar. Y está todo bien. Bien, le damos un vistazo con 2x menos 6. Fijémonos que con 2x menos 6 no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con el x al cuadrado menos 25. Lo mismo podemos hacer algo con el x al cuadrado menos 3x menos 10, y luego con el x al cuadrado menos x menos 6. Y lo propio con x al cuadrado menos 2x menos 35. Y aquí no nos olvidemos que esto está dividiendo. Hagámoslo entonces. Decimos, ponemos k es igual 2x menos 6, dejamos así como está, 2x menos 6. Luego aquí, sabemos que esto, al verlo nomás, nos damos cuenta de que vamos a aplicar el caso número 4, que consiste, como les dije, en distribuir la x y encontrar un múltiplo que dé igual a 25. En este caso sería x más 5, abrimos x menos 5. Cerramos. 5 por 5, 25, más por menos menos. Luego tenemos por, aquí hacemos lo mismo también, x al cuadrado. Podemos aplicar el trinomio de la forma x al cuadrado menos bx menos c. X, colocamos la primera x, el primer signo que es menos. Aquí dos números que multiplicados den igual a 10 y restados den igual a 3. 5 por 2, 5 por 2, 10 y menos 5 y menos 2 es igual a menos 3. Abajo lo mismo. X, hacemos lo mismo, buscamos dos números que den igual a 6 y que el restado den igual a 1. Tendríamos X, colocar el signo menos que está ahí, sería 3 por 2, ¿no es cierto? Abrimos X menos por menos más 2. Verificamos 3 por 2, 6, menos por más menos. Menos 3 más 2 es igual a menos 1x. Aquí, jóvenes. Esta es una división, ¿cierto? Quiere decir que vamos a invertir. Vamos a invertir, vamos a colocar el 2 abajo y lo que está abajo vamos a colocar arriba, pero
de ya vamos a, de paso, aplicar también el caso número 6. Abrimos un paréntesis, ponemos la X, ponemos el signo del segundo término y buscamos dos números que multiplicados den igual a 35. ¿Qué números son? Números que multiplicados den igual a 5 y restados den igual a 2. 7 y 5. X menos 7, X menos por menos más, X menos más 5. 7 por 5, 35, menos por más menos, menos 7 más 5 igual a menos 2. El 2 pasa aquí a dividir. Le damos, como todo esto es una multiplicación joven, podemos verificar si evidentemente hay elementos que se simplifican. Y vemos que si hay el X más 5 se va con X más 5 que está a este lado, X menos 5 se va con X menos 5 de este lado y X más 2 se va con X más 2 de este lado. ¿No es cierto? Entonces tendremos aquí que resulta 2X menos 6 y X menos 7. ¿Cierto? Luego tenemos aquí 2X menos 3. ¿Por qué lo invertí? Ahora vamos a ver por qué invertí. Un segundo eso. Seguimos aquí. Ya, tenemos aquí 2X menos 6 y tenemos también esto entre paréntesis porque tenemos 2X menos 7, cerramos. Colocamos abajo 2X menos 3. ¿Qué más podemos hacer acá, jóvenes? Podemos de pronto también aplicar el caso 2, pero solamente para un paréntesis. ¿No? Aquí 2X menos 6. Los múltiplos de 6 son 2 y 3. Entonces, podríamos decir que el elemento común aquí es el 2, porque también tenemos 2X a este lado. Ponemos el 2 por X sería lo que está dentro menos 3. Luego abrimos otro paréntesis que sería X menos 7. Y todo esto sobre 2X menos 3. Muy bien, aquí podemos simplificar y vemos que X menos 3 se va con X menos 3 y también 2 se va con 2. Por tanto, K es igual a X menos 7. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? Ah, Jesús decía, pues, ¿no? Decía Jesús, ¿por qué se invirtió? Sucede que, a ver, miremos a este lado. Tenemos 2X menos 6, X al cuadrado menos 3X menos 10, X al cuadrado. Toda esta parte que es una fracción, ¿cierto? Y esta otra parte, 2 sobre X al cuadrado menos 2X menos 35, es otra fracción, pero a diferencia de lo anterior, esto está dividiendo. ¿Y qué pasa cuando hay una división? La multiplicación es de forma cruzada. O lo que es decir, si hiciéramos una superposición, esto iría arriba, ¿no es cierto? Y multiplicaríamos extremo con extremo y con medio. O también haríamos la multiplicación cruzada y tendríamos todo esto que está como numerador por lo que está como denominador, en este caso esto. Pero para evitarnos hacer esas superposiciones
que son toman mucho más tiempo, directamente esto lo subimos arriba y lo pasamos a multiplicar con la parte del numerador, y el 2 lo pasamos a multiplicar con el denominador. ¿Se entendió? Solo para que se entienda mejor, voy a mostrarle lo que hicimos aquí arriba, fíjense. Ustedes lo que deben hacer es esto, miren, fíjense. Teníamos x menos ya. Teníamos x menos 9x dividido entre x más 3. Aquí miren, hicimos cálculos auxiliares aquí. Cuando es una división, multiplicamos de forma cruzada. En este caso, x menos 9 pasa a multiplicar con el 1, que se sobreentiende que hay abajo, y la x pasa a multiplicar con el x más 3 que está arriba. Pero en vez de hacer esto, lo que hacemos es directamente hacer la inversión, pero esta inversión no es producto de un signo negativo.